Santo, desciende aquí. Desciende, Espíritu Santo. Te necesitamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, inclina tu oído
Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bendiga. Una noche más aquí con ustedes. Le damos la bienvenida a cada hermano, a cada amigo que nos sintoniza en esta preciosa noche de lunes, inicio de semana con tu programa Hacedores de la Palabra, Amén. que estamos como estamos todos los lunes o cada otro lunes, dando un poquito de lo que Dios nos ha dado y cumpliendo con la encomienda que Dios ha puesto en nosotros, amén, de predicar este evangelio a tiempo y afuera de tiempo, amén. Así que estamos contentos, le damos la bienvenida, como decíamos, a cada hermano, a cada amigo. Para los que no nos conocen, mi nombre es Josué Guevara, siervo de Jesucristo. Estoy aquí junto a mi amada esposa, la hermana Stephanie Guevara, y voy a pedirle a la hermana Stephanie que salude al pueblo. Saludos, Dios le bendiga. Tonight we'll be doing a bilingual message again for those that are more comfortable with English or have family members that are more comfortable with English. Take advantage that we have a bilingual service tonight. Amén, amén, amén. Y queremos mandar saludos también de parte de nuestra preciosa y amada hija, nuestra hermanita Serena Guevara, que anda por ahí. Reciba saludos de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. We want to say hello from our daughter Serena. We want to thank all those that have been praying for her. She is still under the weather a little bit, but we know that God's in control. Amén, amén. Sabemos que muchos estuvieron orando por ella y le damos la gracia a cada hermano y al Señor por eso. Queremos felicitar a todas las madres. El día de ayer se estuvo celebrando en este país el Día de las Madres. Amen. We want to congratulate all the mothers out there on Mother's Day yesterday. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. And we thank God for each and every one of your lives. Y queremos saludar específicamente, específicamente a mi amada esposa, por ser una madre ejemplar, una buena esposa, mi mejor amiga y el regalo más grande que Dios me ha dado. Amen. I want to thank my wife for being my best friend and all that. Y quiero mandar saludos también y reconocer a nuestras madres, a mi mamá Consuelo Guevara, amén, mi amada madre. Le doy gracias a Dios por ella todos los días, por haberme instruido en el camino del Señor. Y a mi suegra, la hermana María Castillo, la mamá de mi amada esposa, que también le damos gracias al Señor por la vida de ella. We want to thank God for Josué's mom, Consuelo Guevara, for all that she's done for him throughout his life and for being that exemplary woman that she is. And for my mom as well, Maria Castillo, I love you and we appreciate you. Amén, amén, amén. Y a todas las madres de nuestra iglesia también nos congregamos, tenemos pastor, congregamos en la iglesia, la noche está avanzada, iglesias Maranatas, en la ciudad de Palm Bay, Florida. Nuestros pastores Jorge y Aslene Meléndez. And our church, we want to give a warm greeting to our Church of the Night is Advanced in Palm Bay, Florida, 3535 Jupiter Boulevard, where the pastors are George and Aslene Melendez. Amén. Así que si usted está en el área y no tiene un lugar donde congregarse y está buscando una iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde se vive la palabra y donde hay mover del Espíritu Santo, te invitamos a nuestra iglesia. Tenemos servicio los martes, estudio bíblico de 7:30 en adelante. Hemos estado dando unos estudios poderosos en estas últimas semanas. We want to invite you to the church. If you don't have a church to congregate and you're in the Palm Bay area, we have 3 services. Tuesdays we have at 7:30 Bible study. Some great Bible studies we've been giving on Tuesdays. En el día de mañana continuamos con la serie de la mayordomía. Tomorrow we continue with the stewardship series. Así que te invitamos, amén. So we invite you. Y los jueves tenemos culto de sociedad And on Thursdays we have different group services de 7:30 en adelante. at 7:30 and on. Y los domingos por la mañana a las 11:30 And Sundays in the morning at 11:30 tenemos a.m. nuestro culto evangelístico we have our evangelistical service para la gloria y la honra del for Señor. the glory and the honor of the Lord. También queremos recordarle a cada hermano We also want to remind everyone que todos los lunes de 8 en adelante that every Monday at 8 p.m. and on, está la programación de nuestro hermano el evangelista Jonathan Rodríguez, we have the program from Brother Evangelist Jonathan Rodriguez, Sostenidos por la Fe. Sustained by Faith, Eso es todos los lunes de 8 de la noche en adelante. every Monday from 8 p.m. and on. Y los miércoles And on Wednesdays a las 7 de la noche at 7 p.m., tenemos la programación de nuestro hermano Luis Correa, we have the program of our brother Luis Correa Tu mano me sostiene. called Your Hand Sustains Me. Y de 8 en adelante And from 8 p.m. on, tenemos la programación de, ahora son 4 jóvenes hebreos, and now we have the program of 4 youth now, el programa Guardando su the Palabra, program called Guarding
your word Son nuestro hermano Samil, nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Junior y ahora nuestro hermanito Daniel, with brothers Samil, Isaac, Jr., and Daniel, ministrando la palabra de Dios a esa juventud que está hambrienta por escuchar palabra de Dios. ministering to the youth that are hungry to listen to the word of God. Amén. Así que te invitamos a que te sintonices Though we invite you to go ahead and tune into the same channel para escuchar palabra viva, palabra eficaz y palabra que transforma el alma y el espíritu. to listen to a live word that transforms the soul and the spirit. Amén. Esta noche le voy a entregar la parte a mi amada esposa. Ella va a estar predicándonos el mensaje que Dios ha puesto en su corazón y yo voy a estar traduciéndole, así que espero que se gocen y le doy la parte a mi amada esposa en esta hora. Amén. Amen. Tonight I will be giving the message from what the Lord has given to me in my heart. Esta noche voy a estar dando la palabra de lo que Dios ha puesto en mi corazón And also I will be translating. y Josué va a estar traduciendo. Let's start off with prayer. I'll ask Josué to pray. Y vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, Thank you, Lord te bendecimos y te Jesus. exaltamos. Thank you for your mercy. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Dios mío. Te damos gracias por habernos dado un día más de vida, Padre amado, por habernos guardado, por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados, Dios mío. Ahora, Padre amado, que vamos a predicar tu palabra, yo te pido que esta palabra, Dios mío, ministre las vidas que la van a escuchar, Dios santo. Que tú abras los entendimientos, las mentes, los corazones, Padre. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Padre. Habla cada corazón, habla cada alma, habla cada vida que vaya a sintonizarnos, Padre amado, en esta hora. Y que queremos siempre de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque aquí el grande eres tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Dios mío. Amén. Amen. So tonight's message is under the topic mute dogs and blind watchmen. El tema de esta noche es perros mudos y atalayas ciegos. Amen. So Amén. let's read the Bible verses to start. Y vamos a leer el verso bíblico. The first Bible verse, for the key Bible verse, is Isaiah 56:10. En Isaías capítulo 56, versículo 10. Isaiah 56:10 is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. One moment. His watchmen are blind, all of them know nothing, all of them are mute dogs, unable to bark, dreamers lying down who love to slumber. Y lee la palabra diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 56, versículo 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Amen. This is the key verse that we're going to be using tonight. Y este es el verso clave que vamos a estar usando en esta noche. But most of our Bible study is actually going to be in the book of Jeremiah. Pero nuestro enfoque va a ser en el libro de Jeremías. So if you have your Bible, keep it open because we're going to be going through a lot of the chapters. Así que si of tienes tu Jeremiah. Biblia, manténla abierta porque vamos a estar leyendo en varios versos en el libro de Jeremías. Jeremiah starts off with the calling of Jeremiah. Cuando vemos Jeremías, comienza el libro con el llamado de Jeremías. And part of the calling, God tells him, before you were born, I knew you. Y en parte del llamado, Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieras, yo te conocí. And one of the key portions from last 2 weeks message was Y una de las porciones claves del mensaje de hace 2 semanas fue that maybe you could say you know God, que tal vez podemos decir que conocemos a Dios, but does God know you? pero la clave es si Dios nos conoce a nosotros. And there's a difference. Y que hay una diferencia. Amen. But here it says from the beginning, it says, before you were born, I knew you. Pero aquí vemos desde el principio que Dios le dice, antes de que tú nacieras, yo te conocí. So that transition for a relationship with God for Jeremiah, Así que esa transición de relación con Dios de Jeremías, to have God know who he was, que él estaba en posición donde Dios sabía quién él era. happened before he was born. Había pasado aún antes de su nacimiento. His sanctification process, Su proceso de santificación, which is that next step, que fue el próximo paso, also happened before he was born. también pasó antes de su nacimiento. We were talking about that part of knowing who you're speaking to Estábamos hablando de parte de conocer con quién tú hablas, is recognizing the voice of who's speaking to es you. reconocer la voz del que te habla a ti. The other day, a coworker said, someone's here in the office to see you. Los otros días una compañera de trabajo me llamó y me dijo, hay alguien aquí en la oficina que quiere hablar contigo.
And they're like, can you hear them? Y me preguntaron, ¿tú puedes escucharla? I said, I can't hear them. Can you put them on speakerphone? Let me see if I can recognize the voice. Y yo le dije, no puedo escuchar, puedes ponerla en speaker para ver si yo puedo reconocer la voz. And as soon as I heard that Italian accent, Y en el momento que yo escuché el acento italiano, it was my old boss, Linda. reconocí que era mi jefa antigua, Linda. Without seeing her, I immediately had a smile on my face. Sin verla, inmediatamente tuve una sonrisa en mi cara, Because she was my supervisor for 2 years. porque fue mi supervisora por 2 años. I recognized her voice. Y pude reconocer su voz. Not so much face to face, but I had to talk to her on the phone many times. No tuve que verla cara a cara, pero yo había hablado con ella por teléfono en muchas ocasiones. When it says this portion of the calling of Jeremiah, Y en esta porción, cuando habla del llamado de Jeremías, he responded as if he knew who he was talking to. y él responde como si él supiera con quién él estaba hablando. When we were talking about Samuel Cuando estábamos hablando del profeta Samuel and his calling, y su llamado, he didn't realize that even in his youth, who was talking to él him. no pudo reconocer aún en su juventud quién era el que lo estaba llamando. He kind of failed the test a couple times. Él fracasó el examen, se pudiera decir, varias veces. Someone else had to tell him, hey, maybe you should try to respond this way. Y otra persona tuvo que decirle, tal vez debes responder a esa voz de esta manera. That's someone who might have had that experience in the past and knows who talks that way. Esa persona que tal vez en el pasado tuvo esa experiencia y pudo reconocer quién es el que habla de esa forma. And it was recognized, and he said that he used the excuse to say that he was just a child and he could not do this work. Pero vemos que Jeremías sí reconoce la voz y la excusa que Jeremías usa es que él es un niño, un joven, para no poder hacer el trabajo que Dios lo llamó a hacer. Excuse similar, let's say, to Moses, who said because of his stutter he couldn't go ahead and do what God was telling him to do. Una excusa bien similar a la que usó Moisés cuando le dijo al Señor que porque él era tartamudo no podía hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. But at that moment, the Lord himself Pero en ese momento Dios mismo touches his mouth. le toca la boca. Touches his mouth and says, I'm going to put the word in your mouth. Le toca la boca y le dice, yo voy a poner la palabra en tu boca. He's going to put the word in his mouth. Él va a poner la palabra en su boca. As in what's coming out of him is not going to come from him, Es decir, que lo que iba a salir de Jeremías no era de él, but with certainty was going to be coming from God. sino que ciertamente iba a venir de parte de Dios. Do we all have that certainty when we say the Lord says? Tendremos esa certeza cuando nosotros decimos Dios dijo, Because we already said that not everybody recognizes the voice of God. porque ya entendemos que no todo el mundo reconoce la voz de Dios. So that's one thing. Who's talking to you? So, primero es quién te está hablando, What is the voice that's talking to you? cuál es la voz que te está hablando And which one is the one you're going to y obey? cuál es la voz que vamos a obedecer And what is it that God wants you to say? y qué es lo que Dios quiere que digamos. This is what I would like to focus on tonight. Y esto es en lo que yo me quiero enfocar en esta To noche. be very careful to say that the Lord said. Que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios habló. And part of this process was, listen, I'm going to be the one putting the word in Y you. parte de este proceso era Dios diciendo, escucha, yo soy el que voy a poner la palabra en tu boca. No matter how crazy it sounds. No importa qué loco suene, No matter how hard it no sounds. importa qué duro suene la He tells palabra. them, don't be Él intimidated. le dice, no te intimides. Why would he be intimidated? ¿Por qué se iba a intimidar? He was a child, Era un joven, part of a religious group parte de un grupo of religioso, older scholars de gente mayores that know of the word, que conocen la palabra, and he was going to contradict what they were saying. y él iba a empezar a contradecir lo que ellos decían. He has very similar, his story has very similar parallels to other stories of the Bible. La historia de él tiene paralelos similares a otras historias en la Biblia. Frequently, it's very similar to Jesus' story. Frecuentemente es bien similar a la vida de Jesús. Jesus, from a young age, was found in the temple A Jesús de edad muy joven lo encontraron en el templo, preaching to the same scholars. hablándole a los escribas y los fariseos. And they were surprised. Y ellos se asombraron. Yet with Jeremiah, it wasn't very well received at his young age. Pero con Jeremías no recibieron la palabra que salía de su boca porque era bien joven. So God tells him, don't be intimidated. Así que Dios le dice, no te intimides. And he also tells him Y también le dice that they will fight against him. que iban a pelear en contra de él. Expect a fight, Espera una pelea, but not prevail, pero que no iban a prevalecer. because God's way was with him to deliver him. Porque la mano del Señor estaba ahí para librarlo. So despite being fought against, So, aunque se levantaban en contra de él, which kind of tells him he's not going to be well received with his words, que nos deja saber que a él no lo iban a recibir de manera buena con las palabras que él decía, God was going to deliver him. de todas formas Dios lo iba a librar. Amen. Amén.
So the next portion of this story, En la segunda porción de esta historia, we have his first message that he gets to give. vemos el primer mensaje que da Jeremías. That's part in chapter 2. Y eso lo vemos en el segundo capítulo. It's a message of apostasy. Es un mensaje en contra de la apostasía. And people define apostasy as Y la definición, la gente define apostasía como having known of something once, or having believed in one thing, haber conocido de algo o haber creído en algo and turning your back on it later, y ir en contra de eso después. or calling it a lie later. O llamar lo que antes tú creías una mentira ahora. And in this portion, Y en esta porción, this story of apostasy against the people of Israel and esta Judah historia de apostasía del pueblo de Israel y Judá is defined or compared to as a bride and groom, as a husband and wife. se define o se da un paralelo, una parábola como un esposo y una novia. All right, it says in chapter 2 verse 2, it says, Dicen en el capítulo 2, versículo 2, the Lord says, I remember the loyalty of your youth, your love as a bride. dice, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Israel had a love as a bride. Israel tenía un amor como una novia. In a marriage, one of the highest peaks of that love is your bridal stage. Y en el matrimonio, a veces el momento más alto el enamoramiento es el momento de noviazgo. And that's why the Lord uses that as the comparison, Y por eso es que Dios usa eso como una comparación. because he remembers that in the youth of the people, Porque- that they had a love as a bride. Porque Él se acuerda que en la juventud del pueblo tuvieron un amor hacia Dios como un amor de novios. And chapter 2 continues with how they started and where they ended. Y el capítulo 2 continúa explicando cómo comenzó el pueblo y dónde fue que terminaron. Through chapter 3, we have the wages or the consequences of that apostasy. En el capítulo 3 vemos las consecuencias o la paga de esa apostasía. Going away from that love that they first knew. De irse, separarse de ese primer amor que primero conocieron. You could start chapter 3 with saying, if a man divorces his wife and she leaves him to marry another, Y can, comienza el capítulo 3 diciendo, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, can he ever return to her? ¿volverá a ella más? Wouldn't such a land become totally defiled? ¿No será tal tierra del todo amancillada? But you Tú pues have prostituted yourself has fornicado with many partners. con muchos amigos, Can you return to me? mas vuélvete a mí, This is the Lord's declaration. dice Jehová. This is the comparative to say, now we have a marriage, Esta es la comparación, Dios diciendo, ahora tenemos un matrimonio, but the bride is prostituting herself. pero la esposa se está prostituyendo. How much so? ¿A qué nivel? We look at verse 6. Vemos en el versículo 6 We start seeing the unfaithful Israel. y empezamos a ver la infiel Israel. And we start seeing in verse 6, then later on it says that the Lord actually provides a letter of divorce. Y dice en el versículo 6 que el mismo Dios provee una carta de repudio o de divorcio para Israel. That's actually in verse 8. I apologize. En el versículo 8, disculpen. It says, I have observed that because unfaithful Israel had committed adultery, Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, that I have sent her away yo la había despedido and given her a certificate of divorce. y dado carta de repudio. Nevertheless, Pero no tuvo her treacherous sister Judah, temor la rebelde Judá, su hermana, Judah that's supposed to be the one that's more spiritual than Israel. In Judá, que this se case, suponía en este caso que fuera más espiritual que Israel, it says she was not afraid, dice que no tuvo temor, but also went to and prostituted herself. sino que ella también fue ella y fornicó. She was indifferent to her prostitution. Fue indiferente en su fornicación. She defiled the land and committed adultery with stones and trees. Contaminó la tierra y adulteró con piedras y con leño. Yet in spite of all of this, Y con todo esto, her treacherous sister Judah su hermana la rebelde Judá didn't return to me with all her heart, no se volvió a mí de todo corazón, only in pretense. sino fingidamente. Only in pretense. Sino fingidamente. Making it seem that we are trying to reconcile with God, Aparentando como si estamos tratando de reconciliar nuestra relación con Dios. but it's only in
pretense. pero es fingidamente. This is Judah that's supposed to know better. Esta Judá que se supone que sepa mejor. What kind of prostitution are we talking about? ¿De qué clase de fornicación estamos hablando? Look at the symbols that are used in verse 13. Mira los símbolos que se utilizan en el verso The 13. second half it says, you have scattered your favors to strangers Dice, fornicaste con los extraños under every green tree debajo de todo árbol frondoso and have not obeyed me. y no oíste mi voz. You have scattered your favors. Fornicaste con los extraños. Basically, you have prostituted yourself with strangers Te prostituiste con extranjeros under every green tree. debajo de todo árbol frondoso. So every possible opportunity that the people of Israel had, Así que cada oportunidad que el pueblo de Israel every tuvo, green tree that they saw, cada árbol verde que vieron, they laid under it and prostituted themselves with se that. acostaban debajo de esos árboles y se prostituían. How do you prostitute yourself with your relationship with God? ¿Cómo es que nos prostituimos nosotros en nuestra relación con Dios? Anything that goes first before God. Cualquier cosa que ponemos primero que Dios. Anything that goes against His commandments. Cualquier cosa que va en contra de sus mandamientos. Idolizing other idols, other gods before Him. Idolatrando a otros dioses antes que a Él. Or in addition O en to. adición a Él. We're going to go a little deeper into that. Vamos a hablar un poquito más profundo de eso. Give me one moment. Go ahead. Amén. Y Esteban, es interesante ese versículo 10 que leímos. In verse 10 that we read, Estuvo poderoso porque dice que no se volvió a mí de todo corazón, it said that she didn't come to me with her whole heart, sino fingidamente. but only in a pretense. Y cuando hablamos de fingimiento, And when we talk about being about a pretense, hablamos de falsedad. we talk about falseness. Cuando usted finge algo. When you pretend. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, I remember when I was a y si child, había un día que yo no quería ir a la escuela, and if there was one day I didn't want to go to porque school, tal vez había un examen que yo no me había preparado para el examen. maybe because there was a test and I wasn't ready for that test, Yo desde la noche anterior from the night before, empezaba a decirle a mami, ay, yo no me siento muy bien. I started telling my mom, man, I don't feel good. Ay, yo creo que me duele la cabeza. I think I have a headache. Me tiraba en la cama y empezaba a hacer muecas. Ay, me duele el I would estómago. go on the bed and I start to pretend I'm sick and I'd be like, oh, my stomach hurts. Preparando el ambiente Preparing the atmosphere para que ella creyera so that she could believe en la mañana siguiente the next morning que yo estaba enfermo. that I was sick. Pero lo que yo estaba haciendo But what I was doing es que yo estaba fingiendo. is that I was pretending. Yo estaba usando falsedad I was using false information para tratar de hacer lo que yo quería. to try to do what I wanted to do. Y lo que pasa con el fingimiento And what happens with pretense, es que a veces, vamos a decir que por ejemplo mami me creía let's say that mom actually believed me, y me dejaba en la casa y decía, bueno, quédate, no vayas a la escuela. and she let me stay home and she said, stay, Y yo, don't go to school. y yo me quedaba acostado tal vez una hora. And I would stay there for an hour. Pero después de a la segunda hora del día, But after the second hour of the ya yo day, me salía del cuarto then I would start getting out of the y room. empezaba a correr And I started to run. y empezaba a jugar And I would start to play. y empezaba a brincar And I started to jump. y empezaba a ver televisión. And I started to watch TV. Y mami me decía, And my mom would say, mijo, tú no dijiste que estabas enfermo. son, weren't you saying that you were sick? Porque eventualmente Because eventually, el que finge the one that is pretending va a ser expuesto is going to be exposed por la realidad de sus hechos. by the reality of their actions. La Biblia The dice Bible says, que por sus frutos los by conoceremos. their fruit you would know them. Y hoy en día tenemos un montón de cristianos And today, now and then, we have a bunch of que el Christians cristianismo de ellos that their Christianity es un cristianismo de fingimiento. is a Christianity of pretense. Que el amor de ellos, That their love. ayer el pastor predicaba acerca del amor. Yesterday, the pastor preached about love. Y la Biblia dice que sea sin fingimiento. The Bible says, let it not be with pretense. Entonces nuestro amor por Dios, So our love for God, nuestro amor por nuestro prójimo, our love for our neighbor, nuestra dedicación a las cosas de Dios, our dedication to the things of God, nuestra entrega, our devotion, devotion, nuestra vida espiritual our spiritual life no puede ser con fingimiento. cannot be with pretense. Porque usted puede engañar al hombre, Because you can try to fool man, pero tú no puedes engañar a but Dios. you cannot fool God. Y muchas veces, como le decíamos a los jóvenes la semana pasada en la conferencia que dimos, And a lot of times, like how we told the youth last weekend when we gave a conference, nosotros juzgamos las cosas por lo que vemos. we judge things by what we see. Y mire, muchas veces usted ve que entra un hermano por la iglesia A lot of times you see a brother coming into church y se arrodilla and they go on their y knees está rodeado una hora. and they're there for an hour. Y nosotros decimos, wow, qué espiritual es ese And hombre. we say, wow, that person's spiritual. Mira, lleva una hora ahí arrodillado orando. Wow, they've been there for an hour praying. Pero entra otro hermano But then someone else comes
y in se arrodilla and they go on their y knees se arrodilla solo 15 minutos and maybe only 15 minutes. y después nosotros decimos, wow, ese hermano es un carnal. Wow, that brother, he's carnal. Mira, solo entró y solo oró 5 o 10 minutos. They came in and only prayed for 5 minutes. Y juzgamos la espiritualidad de la persona por lo que nosotros vemos. We judge the spirituality of the person by what we see. Pero tal vez tú no te has dado cuenta que ese hermano que se arrodilló en la iglesia a orar una hora, You probably didn't notice that that brother that sat there and prayed for an hour, en toda la semana en su vida privada no oró ni 5 minutos. probably in their whole week that they had in their spiritual life, they didn't even pray for 5 minutes. Y el que se arrodilló solo 5 minutos en la And iglesia, the one that prayed and prayed only 5 minutes in church, toda la madrugada está clamando. every morning at dawn will always be calling out to God. Porque esta devoción, Because the devotion, esta entrega, this devotion no puede ser con fingimiento. cannot be with pretense. No puede ser aparentando lo que no somos. You can't pretend to be something you're not. Y muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo de las apariencias. A lot of us are living out of pretense. Hablamos mucho, We talk a lot. usamos muchas palabras We grandes, use a lot of big words. pero todo se queda en el bla bla bla. But everything stays here Porque tenemos una vida espiritual because we have a spiritual life de fingimiento. of pretense. Gloria a Dios. I would like to go back to the actual title and explain a little bit of the title. Quiero regresar para atrás para el tema y explicar un poco el tema. Mute dogs and blind watchmen. Perros mudos y atalayas ciegos. Watchmen were people. Los atalayas eran las personas And when you had these walls in the Bible stories que cuando tú tenías estas murallas en las historias de la Biblia that would rotate the city, que le daban vuelta a la ciudad, they were to protect the city. estaban ahí para proteger la ciudad. And the watchmen were there at night Y los atalayas estaban ahí de noche to watch for any enemies that were trying to come in. para mirar si había algún enemigo que quería entrar. This is pre-ADT, Esto fue antes de el sistema de seguridad ADT, right? Pre all those opportunities. antes de toda esa tecnología que tenemos hoy en día. And dogs, for the most part, if you don't have ADT Y los perros, si usted no tiene un sistema de seguridad ADT and you have one in your house, y tú tienes un perro en tu I casa, was raised with dogs. yo me crié con The perros, smallest or the largest dogs, el perro más chiquito o el perro más they grande, can hear the moment that a car parks in your driveway. ellos pueden escuchar el momento que un carro se parquea en tu driveway. And the door is shut and someone starts walking to your door. Ellos pueden escuchar cuando la puerta de un carro se cierra afuera y la persona empieza a caminar hacia tu puerta. And someone that has a dog will know, hey, the dog's barking, somebody's here. Y alguien que tiene perro entiende, el perro está ladrando, quiere decir que hay alguien aquí. But what is the use of a mute dog? Pero ¿qué uso tiene un perro que está mudo? A dog that's supposed to tell you and warn you, Un perro que está supuesto a advertirte, and they are mute and they don't say a thing. pero están mudos y no dicen nada. And they don't bark like how the verse says. Y no ladran como dice este verso. They can't bark according to the verse. No pueden ladrar, dice el verso. And blind watchmen. Y atalayas ciegos. It's in the word, watch. Está en la palabra en inglés watch, que quiere decir de ver, atalaya. So useless watchmen and dogs that's supposed to watch for the people. Así que habla de atalayas ciegos y perros mudos que no tienen uso porque se supone que adviertan al pueblo, pero no lo hacen. This is something that Jeremiah was. Y esto era algo, esto era lo que era Jeremías. Jeremiah was a watchman. Jeremías era un Not atalaya, a blind watchman no era un atalaya ciego, or a mute dog. ni un perro mudo. He spoke when it needed to speak, Él hablaba cuando tenía que hablar, as the Lord requested, como Dios le daba, and of difficult situations, y hablaba de situaciones difíciles, and of warnings to the people of the things to come. y advertía al pueblo de las cosas por venir. Because the watchman can see things from up there, Porque el atalaya puede ver las cosas desde arriba, but the people down here cannot see what's going on outside. pero el pueblo que está abajo no puede ver lo que está arriba They need to take the afuera. word of the watchman Ellos tienen que tomar la palabra del atalaya, because they have an advantage that the people didn't have. porque el atalaya tiene una ventaja que el pueblo no tiene. The watchman can see things clearly at another level. El atalaya puede ver las cosas más claras porque está a otro nivel. And with their height, they can see at a farther distance. Y con la altura pueden ver a un nivel más lejos. Jeremiah had a connection with God and could see things before the people can see them. Jeremías tenía una conexión con Dios y por lo cual podía ver cosas que el pueblo no podía ver. That's why he was used as a prophet for the people. Por eso que Dios lo usaba como profeta al pueblo. The question is, did the people take the heed of the watchman? La pregunta es, ¿el pueblo habla
ha escuchado la palabra de la atalaya. Let's go to the next few chapters. Vemos en los próximos capítulos, In chapter 4 and chapter el 5, capítulo 4 y el capítulo 5, we have the repentance call. Repent, people. tenemos un llamado al arrepentimiento. We have judgment that is warning coming from the north. Tenemos juicio que vendrá del norte. We have Jeremiah's lament. Tenemos las lamentaciones de Jeremías. We have more judgment that's coming. Tenemos más juicios que vendrán. Chapter 5, verse 19. En el versículo 5, capítulo 5, verso 19. It says, when the people ask, Gloria a Dios, dice, y cuando dijeren, for what offense has the Lord our God done all these things to us? ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? You will respond to them, Entonces le dirás, just as you abandoned me de la manera que me dejaste a mí and served foreign gods in your land, y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, so will you serve strangers in a land that's not yours. así serviréis a extraños en una tierra ajena. Why so much judgment? ¿Por qué tanto juicio? Why so much bad things happening to ¿Por me? qué tantas cosas malas me están The pasando? watchman let them know El atalaya les dejó saber from the Lord, de parte de Dios, because the Lord knew that this question was coming. porque el Señor sabía que esta pregunta venía, Said, just as you abandoned y les me, dijo, de la misma forma que ustedes me abandonaron a mí, you're going to serve strangers in a land that is not yours. tú vas a servir a extraños en una tierra que no es tuya. Because there's already a separation. There's that divorce that we talked about in chapter Porque ya había 3. una separación, ya había ese divorcio del cual hablamos en el capítulo 3. But they wanted to be with God, Pero ellos querían estar con Dios, get that protection from tener God, la protección de Dios and continue doing and prostituting themselves with these other y gods. seguir haciendo lo que querían hacer y fornicando con estos otros dioses. Down to where we go now to chapter 6, verse Y 20, llegamos al capítulo 6, versículo 20, where it says, what used to me is frankincense of Sheba, cuando dice Dios, ¿para qué a mí este incenso de Saba or sweet came from a distant land? y la buena caña olorosa de tierra lejana? Your burnt offerings are not acceptable. Vuestros holocaustos no son aceptables, Your sacrifices do not please me. ni vuestros sacrificios me agradan. They thought by bringing the most expensive offerings Ellos pensaban que por traer la ofrenda más cara, that they were going to please the Lord, or had that pretense to kind of say, look, I'm doing what you're asking me to do. que iban a agradar a Dios y que le podían decir, mira, yo estoy haciendo lo que tú pediste de mí. But the Lord says that the offering is not acceptable. Pero dice que Dios decía que la ofrenda de ellos, el holocausto, no era aceptable. Another parallel, does that sound familiar? Me suena bien familiar, otro paralelo. Yes, parallel. Cain and Abel. Vemos la historia de Abel, Caín y Abel. One acceptable offering Una ofrenda de Abel que fue aceptada por Dios, that shows it came from the heart and through his action, que demostraba que vino del corazón y a través de sus acciones, and one unaccepted offering y una ofrenda que no fue aceptada from Cain de parte de Caín, that was not accepted. que no fue aceptada. So it doesn't matter what you think you're providing to the Lord as a sacrifice. Así que no importa lo que tú piensas que le estás dando al Señor como sacrificio. The Lord knows what the intention is behind the El sacrifice. Señor conoce la intención detrás del sacrificio. Amen. Amén. Then in chapter 7, Pues vemos en el capítulo 7, let's look in chapter 7 verses 9 through 11. versículo 9 al 11. Well, actually, let's start with verse 4. El versículo 4. Do not trust in deceitful words chanting, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verse 5, it says, instead, if you really correct your ways Y el 5 dice, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos and your actions, y vuestras obras, if you act justly towards one another, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, and then they start to explain the specifics, y después empieza a explicar específicamente, if you no longer oppress the resident y alien, no oprimiréis al extranjero, the fatherless, al huérfano, and the widow, a la viuda, and no longer shed innocent blood in this place, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, or follow other gods, ni anduveres en pos de dioses ajenos, bringing harm on yourselves, para mal vuestro, I will allow you to live in this place. os haré morar en este lugar, The land I gave you to your ancestors long ago and forever. en la tierra que di a vuestros padres para siempre.
Amén. Vemos aquí en este versículo, alabado sea el nombre del Señor, el versículo anterior cuando decía a través de Jeremías el Señor We see in the previous verse where it talks about Jeremiah que él no aceptaba el holocausto ni el sacrificio de ellos. that he didn't accept their offering. Y vemos ahora aquí en en el capítulo 7, versículo 5 And in chapter 7, verse 5, we see y el versículo 6, and 6 la conducta de ellos. their conduct. El problema del pueblo The era problem of the people was que querían ofrecer sacrificio y holocausto a Dios, that they wanted to give sacrifice and offerings to God, pero al mismo tiempo las relaciones con sus prójimos no eran relaciones adecuadas. but their relationship with their neighbors were not the appropriate El relationship. comportamiento con sus hermanos no era un comportamiento de gente de Dios. It wasn't one behavior of people of the Lord. Entonces venían a ofrecerle a Dios, Señor, te ofrezco mi holocausto, So they would come and offer their offering to the Lord. te ofrezco mi alabanza, I offer you my praise. como hacemos muchas veces nosotros. How we do. Venimos a la casa del Señor y decimos, Señor, quiero We adorarte. come and we say, Lord, I want to praise you. Muchas veces decimos, Señor, yo deseo que tú aceptes mi adoración, mi I want you to alabanza. accept my worship, my prayer. Pero hay un estorbo But there is an obstacle que impide que Dios acepte tu adoración, that impedes that God accepts your offering, que your impide que worship. Dios acepte nuestra alabanza. That impedes that God accepts our worship. Y ese estorbo es nuestro comportamiento con nuestro hermano, And that obstacle is our behavior with our neighbor. nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Our behavior with our neighbor. La Biblia mismo dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ves The Bible says, how are you going to say that you love a God that you don't even see? cuando odias a tu hermano que ves? Where you hate your neighbor that you see. Entonces es imposible que yo venga y quiera adorar a Dios So it's impossible for us to come and want to worship the Lord si todavía estoy lleno de raíces de amargura en contra de mi hermano. if we're still with Bitterness. bitterness in our hearts Si against our todavía brother. estoy con heridas en contra de una persona. If I still have roots against roots of pain against my brother. Si todavía estoy en contienda con otra persona. If I'm still fighting with someone else. Si todavía tengo celos en contra de un hermano mío. If I'm still jealous of the other person. Envidia. Jealous. Distorsiones. Different problems. Entonces ese era el problema, que quería el pueblo venir a ofrecer sacrificio. Y dice que el sacrificio que traían era, según ellos, el mejor sacrificio. And it was supposed to be the best offering that they had. Cantaban con las mejores notas. They needed to sing with the best notes. Usaban los mejores instrumentos. Best instruments. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez al oído humano sonaba bonito. Maybe to the ear of the human person it sounded nice. Pero Dios no lo aceptaba But God didn't accept it porque había un estorbo. because there was an obstacle. Y el estorbo era que oprimían al extranjero, And the obstacle was that they oppressed al huérfano, a la viuda. the widow and the fatherless. Alabado sea el nombre del Señor. Oprimían a esta gente, They would oppress these people. a la gente que estaban The necesitada. people that were in need. Y hoy en día, alabado sea el nombre del Señor, And today, tenemos que entender we have to que es understand imposible que Dios vea mi adoración, that it is impossible for God to see my prayer, mi sacrificio de alabanza, my sacrifice of worship, si yo no trato a mi hermano de la manera que dice la if I palabra. don't treat my neighbor the way that the word says. Si yo no pienso de mi hermano que es mayor que yo. If you don't think of your brother as greater than you. Si yo no me creo mejor o mayor que mi hermano. If you don't think that you're better than someone else. Es tiempo que dejemos de promovernos a nosotros mismos y empezamos a promover a nuestros hermanos. We have to start promoting ourselves and start promoting our brothers. Porque aquí todos somos un cuerpo. Because we're all one body. Y lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer Stephanie. And what I can't do, Josué can do. Y lo que Stephanie no puede hacer, yo puedo hacer. And what he can't do, I can do. Entonces tenemos que dejar de creernos que somos los únicos. We have to stop believing that we're the only ones. Los únicos que Dios usa. The only ones that God uses. Los únicos que puede predicar. The only ones that can preach. Los únicos que puede The ministrar. only ones that can minister. Y menospreciamos a nuestro hermano. And we belittle our brother. Y después nos preguntamos por qué Dios no acepta nuestra And adoración. then we ask why God doesn't accept our worship. Amén. Here's another comparison to the times of Jesus. Que hay otra comparación con los tiempos de Jesús. The people that were doing these things Las personas que estaban haciendo esto, were who? ¿eran quién? The same leaders. Los mismos líderes. What happened in the times of Jesus? ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? Who was the Lord talking to when he says, ¿A quién le estaba hablando Jesús? when he says of the things that were happening inside of the people? Cuando él hablaba de los pecados del pueblo. The same leaders. A los The líderes. same spiritual leaders. Los líderes They're espirituales. supposed to lead as an example. Que se supone que sean ejemplo. I'm going to read
quickly through verse 11. Quiero leer rápido el verso 11, Through verse 11. Number 9. del verso 9 al verso 11. Do you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal And follow other gods that you have not known? y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Then do you come and stand before me in this house Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, that bears my name and says, sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis, we are rescued, librados somos, so we can continue doing all these detestable acts? para seguir haciendo todas estas abominaciones. It sounds like all the Ten Commandments were broken already. Suena como que habían roto todos los 10 mandamientos. And yet they wanted to say, this is the temple of the Lord. Y aún así querían decir, este es el templo de Dios. This is the temple of the Lord. The Lord needs to rescue us because we are here doing His will. Este es el templo del Señor y nadie nos tiene que rescatar porque estamos aquí haciendo la voluntad de Dios. They were doing the will of God inside the temple. Estaban haciendo la voluntad de Dios en el templo, But right outside the temple where they thought God couldn't see, pero afuera del templo donde ellos pensaban que Dios no los podía they ver, were doing this laundry list of sins. estaban haciendo todos estos pecados And saying that they were right with God and that they could call on God to rescue them. y diciendo que estaban bien con el Señor y que podían invocar el nombre del Señor para que los rescatara. Verse 11. El verso 11, Has this house which bears my name ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, become a den of robbers in your view? sobre la cual he invocado mi nombre? Yes, I too have seen it. He aquí, yo también lo veo, This is the Lord's declaration. dice Jehová. The same term El mismo término that Jesus had to use for the Pharisees. que Jesús tuvo que usar para los fariseos. The times that Jeremiah was actually there having to preach this hard word En el tiempo que Jeremías estaba ahí predicando esta palabra fuerte, as a youth to the leaders. como un joven a los líderes, Similar timing, similar situation to Jesus. una situación bien similar a por la cual pasó Jesús. And even with Jesus, he had his miracles that he could show people, and people backed him up because of it. Y aún Jesús tuvo los milagros que hizo y la gente lo veía y creía. Jeremiah just had the harsh word to give out. Pero Jeremías no hizo milagros, lo único que tenía era la palabra dura para dar. And he also had people that were against him for this harsh word. Y tuvo gente que se rebelaron en contra de él por esta palabra difícil. That's where I got the reference of Isaiah 56. Y de ahí fue que Dios me daba la referencia de Isaías capítulo 56. Let's go to Isaiah 56, chapter 56, verse 9. Isaías capítulo 56, quiero leerlo, versículo 9. Gloria a Dios. Praise God. Te adoramos, Jesús. Isaiah 56, Isaías verse 56, 9. verso 9. All of you animals of the field and forest, come and eat. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Israel's watchmen are blind, all of them. Sus atalayas son ciegos, They know nothing. todos ellos ignorantes, All of them are mute dogs. todos ellos perros mudos. They cannot bark. No pueden ladrar, They dream. soñolientos, They lie down echados and love to sleep. y aman el dormir. These dogs have fierce appetites. Y esos perros comillones son insaciables. They never have enough. Nunca tienen suficiente. And they are shepherds with no discernment. Y los pastores mismos no saben entender. All of them turn to their own way. Todos ellos siguen sus propios caminos. Every last one of them for their own profit. Cada uno busca su propio provecho. And they say, come let us get some wine. Let's guzzle some beer. Cada uno por su lado. And tomorrow will be like today, only far better. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. And in the rest of chapter 56, you start to see that he said the house of God was supposed to be a house of prayer. Y en el resto del capítulo 56 vemos que él dice que la casa de Jehová estaba supuesta a ser llamada casa de adoración. And yet the leaders are being blind, Pero los líderes que eran unos ciegos, mute, que eran unos mudos and gluttonous. y que eran glotones, They just wanted to eat from the people. solo querían comer lo del pueblo, Do everything to take their own profit. coger solo lo de ellos, Take advantage themselves tomar ventaja of the people. del pueblo Instead of speaking what the Lord has en said. vez de hablar lo que Dios le había dado. Glory to God. Gloria a Dios. Jeremiah chapter 8, Jeremías capítulo 8, verse 10. verso 10. It says that everyone was making a profit dishonestly. Te adoramos. Jesús dice Towards the end. en la parte final del verso 10.
that everyone was making a profit dishonestly. Desde el por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. From the prophet to the priest, everyone deals falsely. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. All of the people that were supposed to be doing right, they're all dealing falsely. Todos los que estaban supuestos a hacer correctamente, estaban haciendo falsedad. They have treated the brokenness of my dear people Y curaron las heridas de la hija de mi pueblo superficially, con la liviandad, saying, peace, peace, diciendo paz, paz, when there is no peace, y no hay paz. a false peace, Una paz falsa, saying that everything's okay. diciendo que todo está bien. And this is what Jeremiah is revealing. Y esto es lo que Jeremías está revelando. There's no peace No hay paz, because the leaders porque los líderes are not treating their people the way that they're supposed to treat them. no están tratando al pueblo de la manera que tienen que tratarlo. This was the issue of the people. Y este era el problema con el pueblo. Glory to God. Gloria a Dios. There was a lot of crazy tasks, you could say, that you would find crazy that the Lord commanded Jeremiah to Y do. hubieron varias cosas que Dios le dijo a Jeremías que hiciera, que tal vez nosotros lo viéramos y dijéramos, es algo loco. Part of what he was told to say, Una de las cosas que Dios le dijo que dijera, they were going to die, que iban a morir, and they were going to die like droppings on the floor, like they were going to die like poop on the floor. que iban a morir como excremento en el piso. Literally having to say that in front of a group of people. Who's going to like to be compared to that? Y él tuvo que decir esto enfrente del pueblo. ¿Y a quién le gusta que le digan eso? In verse Que adoramos a Jesús. glory to God, in chapter 13, En el capítulo 13 it talks about what he had to do with linen underwear. habla de lo que él tuvo que hacer con la ropa interior. He had to buy this linen underwear, Tuvo que comprar una ropa interior de lino, use it, usarla put it somewhere by the Euphrates, y después ponerla por el Éufrates and then go back to it sometime later y después regresar otro tiempo más and adelante see what happened to it, y ver lo que le había pasado. and it was ruined. Y estaba arruinada. This was supposed to be a visual for the people. Y era un ejemplo visual para el pueblo. How difficult are these things that he told them to do? Qué difícil son estas cosas que él les dijo que hiciera. By the time we get to chapter 15, Cuando llegamos al capítulo we 15, get to the place where a lot of people know, llegamos a la parte que muchas personas conocen, where he starts to curse his own birth cuando él empieza a maldecir su propio nacimiento and everybody surrounding his birth. y todos los que estuvieron involucrados en su nacimiento. And you might question, why his birth? Y tú cuestionas, ¿por qué su nacimiento? Well, remember, when he was a youth, Bueno, recuerda cuando él era joven, that he said that the Lord told him, él dice que el Señor le dijo, I knew you before you were born. yo te conocí antes de que naciera. He knew his calling was there. Él sabía que el llamado de él estaba ahí. His wish was that he was never called to do this in the Y first su place. deseo era que nunca lo hubieran llamado. He didn't want this responsibility. Él no quería esta responsabilidad. The curse that he was putting on himself was directly linked to that first promise that the Lord had called La for. maldición que él estaba poniendo sobre sí mismo estaba ligada a ese llamado que Dios había hecho sobre su vida. And he wanted to leave. Él quería He irse. wanted to go away. Él quería escaparse. And the Lord brings someone named Baruch, Y Dios trae a alguien, a un hombre que se llama Baruch, a support. un apoyo. Maybe if it was just even one person to support him. Una persona, aunque fuera una persona solamente, pero que le trajera apoyo. When he didn't want to return, Cuando él no quería regresar, he comes and get this writing from Jeremiah, él, the scroll él viene y recibe los rollos de Jeremías about the future. del futuro To go ahead and give the scroll to the king, para darle el rollo al rey. and it was ignored. Y fue ignorado. They knew, Ellos they sabían, recognized ellos who reconocían wrote the scroll. quién había escrito el rollo. Baruch brought the scroll, Baruch trajo el rollo, but they recognized the writing. pero ellos reconocieron el escrito. Well, you know what? If the Lord is the one that's speaking to Jeremiah, Porque tú sabes que si Dios era el que estaba hablando a Jeremías, they were recognizing the voice of God. ellos estaban reconociendo la voz de Dios. They were recognizing the consistent pattern. Ellos estaban reconociendo el patrón consistente. That's how we recognize false prophets. Y de esa forma es que reconocemos a los profetas falsos. Where you see inconsistencies in what they say. Cuando tú ves inconsistencias en lo que ellos dicen. When you see
that at one point they're talking like this and another point they're saying, no, there's peace. Cuando tú ves que de un momento están hablando de una cosa y después de repente están hablando de paz. But Jeremiah always had the same pattern. Pero Jeremías siempre tuvo el mismo patrón. The same pattern that was taught to him by God. El mismo patrón que Dios se lo daba. That is why it was easily recognizable by the king, and that's why he ignored it, because he didn't like what Jeremiah was saying on behalf of the Lord. Por eso fue que el rey fácilmente reconoció que eran las palabras de Jeremías y rechazó ese mensaje porque él sabía que venía de parte de Jeremías, que venía de parte de Dios. Amen. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. The other part, when we go into in chapter 16, La otra parte, cuando entramos en el capítulo 16, was that he was told he's not going to marry que Dios le dice que no se casara with anybody in that land. con nadie en esa tierra. Like Hosea, who was told to marry a prostitute. Vemos la diferencia con el profeta Oseas, que Dios manda que se case con una prostituta. It's a comparison. Es una comparación. The Lord is left alone El Señor está solo because he is separated from his people, porque Él se ha separado de su pueblo, from his bride. de su novia, And Jeremiah y is Jeremías without a bride. está sin esposa. Again, another difficult thing to do. Otra cosa difícil que se le mandó que hiciera. We're going to rush over. We have chapter 18, the plot against Jeremiah. Tenemos el capítulo 18, el complot contra Jeremías. We have the plot against Jeremiah, and he tells them there's still an opportunity. He uses clay and the potter and showing we can still be molded. We can still have an opportunity to not get this judgment. Y él le dice, todavía tenemos la oportunidad, tiene el ejemplo del barro, alabanza al nombre del Señor, y le dice, todavía tenemos la oportunidad de no caer en este juicio. In chapter 20, the priest Pashur, he gets him beaten. En el capítulo 20, el sacerdote Pashur le da una paliza a Jeremías. But it says that in the beginning, remember, it says God was with him and he will deliver him. Pero dice, recuerden que en el principio decía que Jehová estaba con él para librarlo. And when Jeremiah responds, he says his name is no longer Pashur, but Terror. Y cuando él responde, le dice que el nombre de él no será más Pashur, sino terror. Chapter 22, he keeps explaining all the sinful things that the kings are doing. En el capítulo 22 sigue explicando todas las cosas de pecado que están cometiendo los reyes. Chapter 23, we have the shepherds. They saying that they're there to destroy and scatter the sheep. En el capítulo 23 vemos que están los pastores que están ahí que no están pastoreando bien a la grey. And guess who started to defend them? ¿Y quién empieza a defenderlo? The one that started to defend them are the same people not the leaders, but the people, the officials. Los que la empiezan a defender son las mismas personas, los oficiales. Amen. Amén. And so the officials, they even bring some examples, some presidents to the leaders that are trying to get Jeremiah killed. Y los oficiales traen ejemplos a los líderes que quieren matar a Jeremías. They say Micah and Uriah. Dicen que Micas y Urías, In verse 18 and 20 of chapter 26. en el verso 18 del capítulo 26. 26, chapter 26, verse 18 and 20. Capítulo 26, versículo 18 al 20. Shows those two examples where they said they weren't killed for saying the word of the Lord. Do not kill him for telling us what the Lord has to say. Vemos el ejemplo donde dice, no lo maten a él porque él ha decidido decirnos lo que dice el Señor. All right. Well, one of the last things that he tells them to do, Y una de las últimas cosas que le dice que diga, in this last portion we're going to cover, en esta última porción que vamos a cubrir, is the yoke that he tells them to bear. es el yugo que le dice que se He ponga. tells them to wear this yoke and to wear it and to go amongst the people to show that they were going to bear the yoke of Babylon. Y le dice que se ponga el yugo para demostrarle al pueblo que el pueblo iba a llevar el yugo de Babilonia. And then comes this false prophet Hananiah. Y después viene este falso profeta Jenenías. And in front of everyone starts to say that in that same year, that Babylon is going to, the yoke of Babylon was going to be broken. He literally grabs that yoke from Jeremiah Y él and breaks coge it. el yugo de Jeremías y lo rompe. He breaks it in front of Y everyone lo rompe enfrente de todo el mundo. and says, this is what the Lord Y él says. dice, esto es lo que dice el Señor. The yoke of Babylon has been broken. El yugo de Babilonia ha sido roto. And it's going to happen within 2 years. Y va a pasar en 2 años. He dared to say, down to the detail, what was going to happen. Y él quiso decir hasta los detalles lo que iba a pasar. And in chapter 28, verse 9, it says that his response was, we would like for that to be true, but you have to see if that comes true. Y en el capítulo 28, versículo 9, la respuesta es, quisiéramos que eso sea ¿Verdad? verdad, pero hay que ver si es verdad. And he goes further and to say, you know what?
Hananiah, you were not sent from the Lord. Y le dice, Hananías, a ti no te mandó el Señor. You were not sent from the Lord, and because you started saying all these things as if the Lord said it, Y como tú has hablado como si Dios está hablando, within the same year you are going to die. en este año tú vas a morir. And that came to pass. Y eso sucedió. Hananiah did not come to pass. Lo que dijo Hananías no sucedió. We cannot be listening to just any prophecy that's being said. No podemos estar escuchando toda profecía que se está diciendo. We need to make sure that what we're listening to is from the Lord. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos escuchando es del Señor. Test everything that's being said to us. Examinar todo lo que se nos ha dicho. And have fear before we decide to say something that the Lord has said. Y tener temor antes de decir que estamos diciendo algo que Dios dijo. We have to have reverence for the things of God. Tenemos que tener reverencia para las cosas del Señor. And be sure to know when He's speaking. Y estar seguro que cuando hablamos es Dios el que está hablando. Amen. Amén. Let's now finish in prayer. We want to pray that everyone that has heard this message is encouraged to understand that sometimes we are told to do things on behalf of the Lord that is difficult. Amén. Queremos orar ahora y orar para que podamos entender que a veces Dios nos manda a decir y hacer cosas que tal vez sean difíciles. People want to question it to say, you know, is that of the Lord because it sounds too harsh? Que las personas tal vez lo quieran cuestionar y decirle eso será de parte de Dios porque suena muy fuerte. I like what this other person saying is nicer. A mí me gusta lo que dice esta otra persona, suena mejor. This is easier to swallow. Es más fácil tragarme esta But palabra. help us to realize and discern the voice of God Pero que el Señor nos ayude a discernir la palabra de Dios so that we can be liberated in our times of trouble para que podamos ser librados en nuestros momentos de dificultad and that He does not turn His back on us y que Él no se torne su espalda hacia because nosotros we've turned our back on Him. porque nosotros nos hemos alejado de Él. Let us be good watchmen Es que oramos al Señor que podamos ser buenos atalayas and dogs that actually bark when there is something wrong. y perros que ladremos cuando hay un problema. Amen. Amén. Thank you, Lord, Padre, te adoramos, for this chance and this te opportunity bendecimos y te to exaltamos, give your Dios. word tonight. Sí, Padre amado, We encourage all those that are listening en tu nombre, to put Jesús. this word into action. Gloria sea tu nombre, That you Jesús. be able to, Lord Jesus, to guide them in every decision they make. That they may be able to discern the voices. That they may be able to put your words into action, Lord God, no matter how difficult it may be. That they may be able to identify the false prophets in their life and know that just because it sounds good does not mean it's the word of the Lord for them. Help us be, Lord God, good watchmen and people that are able to say your word. In Jesus' name, Amén. amen. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esperamos que se hayan gozado en esta noche. Y nos vemos, será hasta la próxima. Si Cristo no ha venido, Dios les bendiga. Y llévatelo, Isaac.